Muy buenos días a todos y a todas. Bienvenidos y bienvenidas a este nuevo seminario del ciclo del curso 22-23, en el que contamos con la presencia de Víctor García Izaguirre como ponente. No le agradeceré el esfuerzo de haber viajado desde tan lejos, porque Víctor en este tiempo es investigador Juan de la Cierva, investigador postdoc en la Cátedra de Cultura Jurídica y, por tanto, digámoslo así, es uno de los nuestros con sede permanente acá en la Universidad de Girona. Víctor es licenciado en Derecho por la Universidad de Lima y hizo el doctorado en Filosofía del Derecho en doble titulación entre la Universidad de Austral en Chile y la Universidad de Génova. Así que también en ese sentido y por la amistad que nos une con muchos de los integrantes de ambos grupos, de la Austral y de Génova, pues también otro sentido más en el que es uno de los nuestros. Aunque eso de que es uno de los nuestros seguramente podría ser derrotable, porque Víctor se especializó y ha trabajado especialmente durante todo su periodo de tesis doctoral en la derrotabilidad. Así que también hoy nos va a traer un tema vinculado sobre las excepciones en las normas jurídicas, una propuesta de análisis conceptual. Así que estamos muy contentos de poder discutir este trabajo contigo. Para quienes nos sigan a través de YouTube y vean estos seminarios en YouTube, simplemente informar que esta es una práctica, digamos, habitual de nuestros seminarios en Girona. Algunos profesores y profesoras vienen de otros lugares, son invitados a discutir con nosotros trabajos. Han podido seguirlos y están colgados en el canal de YouTube, y otras veces pues son miembros internos del grupo los que presentan trabajos, digamos, que están work in progress, ¿no? Esto es que no están todavía terminados y que tienen el interés de discutirlo con todo el grupo para afinar el trabajo o directamente decidir que es mejor pasarse a otro, ¿no? Esto último, afortunadamente, no suele pasar demasiado, pero sí en cambio es muy habitual que yo diría que es lo que sucede siempre, que los trabajos después de una discusión seria, después de una discusión colectiva con todo un grupo de gente interesada, mejoran y, por tanto, bueno, pues cuando llegan a su publicación son trabajos que han pasado ya ese referato de la comunidad. Así que Víctor nos propuso pasar ese referato de la comunidad en este seminario y todos aceptamos encantados y por eso estamos pendientes de escucharte. Gracias, Víctor. Bueno, un millón de gracias, Jordi. Parto por agradecer a todos y todas quienes están aquí presentes para discutir este trabajo. Bueno, voy de fondo. Vale. Bueno, los y las juristas en general y en especial quienes se dedican a la teoría del derecho, al hablar de normas, suelen señalar que estas tienen excepciones o que pueden ser exceptuadas. Bien, sin ir muy lejos, imaginemos que vamos caminando por un parque y nos topamos con una señal municipal que dice prohibido aparcar vehículos salvo ambulancias. Bueno, supongamos que estamos siendo acompañados o acompañadas por alguien que se dedica a la teoría del derecho y nos dirá, bueno, esta es una norma condicional de tipo prescriptiva, escrita con poca elegancia de seguro, y que ambulancia es la excepción a la norma. Bueno, exactamente qué nos está informando esta persona cuando dice esto, ¿a qué alude esta descripción? Además, no es inusual que muchos dogmáticos de diversas áreas y sobre todo senda jurisprudencia suela sostener que las excepciones deben ser interpretadas de manera restrictiva. De hecho, incluso utilizan brocardos para aumentar la fuerza retórica de este tipo de afirmaciones. Citan, por ejemplo, singularia non sum extenda o exceptio stricti juris, entre otras frases.
Esta prescripción interpretativa, incluso en algunos sistemas normativos, ha sido incluida como legislación positiva. Ejemplos de esto es el artículo 4 del título preliminar del Código Civil peruano, el artículo 5 del Código Tributario venezolano o incluso el artículo 18 del Código Eclesiástico. Todas estas disposiciones lo que señalan es que las excepciones deben ser interpretadas de manera restrictiva. Bueno, a pesar de este uso frecuente, creo que no es arriesgado señalar que no hay demasiada claridad conceptual al momento de definir qué es una excepción y tampoco lo hay al momento de identificarla. Es decir, tenemos problemas para diseñar criterios de identificación de excepciones. De hecho, Frederick Schauer decía, creo que con mucho acierto, que el estudio de las excepciones es un tema invisible dentro de la teoría del derecho. Bueno, frente a estos problemas, el objetivo del trabajo y de esta exposición será justificar que la noción de excepción no nos permite clarificar un componente estructural de las normas ni nos permite identificar un tipo de normas, sino que es una manera de describir el resultado de un conjunto de operaciones. De manera más precisa, lo que voy a hacer es sostener que a la hora de hablar de excepciones, los teóricos y teóricas del derecho están formulando enunciados descriptivos de uno de estos dos procesos y resultados. Por un lado, el proceso y resultado de socavar una norma. Esto es, determinar qué es irrelevante para regular un caso individual, y por el otro lado, el proceso y resultado de superar una norma. Esto es, determinar que su vulneración está justificada a razón de un deber jerárquicamente más importante. Bueno, para lograr este objetivo, partiré por hacer una reconstrucción de las tesis más discutidas de algunos teóricos y teóricas del derecho sobre qué son las excepciones y qué propuestas de criterio de identificación han formulado. En este sentido, en primer lugar, lo que voy a hacer es presentar una propuesta de reconstrucción de las respuestas a qué es una excepción. En segundo lugar, haré lo mismo con los criterios usualmente empleados para identificar excepciones. Y en tercer lugar, finalizaré con la propuesta de conceptualización. Por último, cabe precisar que me voy a centrar únicamente en normas prescriptivas, voy a adoptar una concepción no cognitivista de la interpretación y que abordaré únicamente los discursos de teóricos y de teóricas del derecho. Dejaré los diversos problemas de la alta dogmática para ulteriores investigaciones con este instrumental teórico. Bueno, vamos a ver. Empecemos con algunas intuiciones generales. Usualmente, cuando leemos o usamos la palabra excepción, esta suele ser asociada con algunas de estas intuiciones. Como por ejemplo, en primer lugar, distinguir especies dentro de una determinada categoría y que cada una de estas especies tenga una calificación normativa diferente. O bien, estar liberado o eximido de cargas generales, responsabilidades o deberes. O bien, para expresar la no aplicabilidad de una categoría o clasificación de un sujeto o a una situación. También es frecuente asociar la expresión excepción a los regímenes excepcionales y a los poderes exorbitantes que posee el Estado frente a ciertas situaciones extraordinarias, como por ejemplo lo que hemos vivido todos y todas con la pandemia. Esta última intuición, debo precisar, no la abordaré en este trabajo ni en esta exposición, pues la trataré como un sentido diferente. ¿Qué han dicho los teóricos y teóricas del derecho respecto a las primeras tres intuiciones? A efecto de ordenar y conceptualizar lo que se ha dicho hasta el momento, creo que es posible identificar tres relaciones entre normas prescriptivas y excepciones. Excepciones en la norma, excepciones a la norma y excepciones que no exceptúan o una postura negacionista. Vamos a ver brevemente cada una de estas. Excepciones en la norma. Bueno, para un grupo de teóricos y de teóricas del derecho, los juristas suelen entender por excepción un concepto que nos permite clarificar un componente estructural de los antecedentes de las normas. O dicho de otro modo, es una noción que hace referencia a un subconjunto de propiedades contenidas en el antecedente cuya verificación en un caso individual genera que no se aplique o que no se siga el consecuente normativo previsto en la norma. Esto es, delimitan el alcance o la aplicabilidad interna de la norma a efectos de señalar qué casos están regulados de una determinada manera y cuáles no. Esto supone, por supuesto, que dentro del antecedente de la norma es posible diferenciar entre requisitos de aplicación y excepciones.
Este sentido es usualmente es adoptado, es empleado por quienes consideran que una adecuada identificación de las normas requiere que ésta sea completa. Completa en dos sentidos. Completa, en primer sentido, que el antecedente contenga todas y cada uno de los requisitos de aplicación y excepciones conforme al sistema jurídico visto en su conjunto. Y en un segundo sentido mínimo, completa en cuanto a identificar un antecedente que incluya requisitos y excepciones que conjuntamente generen por lo menos una condición suficiente para el consecuente. Bueno, esto en primer lugar. Segundo lugar, excepciones a la norma. Para otro grupo de teóricos y de teóricas del derecho, la noción de excepción no nos permite clarificar un componente de los antecedentes, sino un tipo de norma o un efecto lo digo con más precisión, un efecto posible de las normas. Vamos a ver. Pensemos en un caso individual que está regulado por dos normas inconsistentes entre sí, es decir, una antinomia lógica. Esto genera, como ya sabemos, un escenario de indeterminación que para ser resuelto será necesario crear una tercera norma que establezca una jerarquía material o axiológica entre ambas, es decir, un criterio de preferencia. El resultado de esta jerarquía o de este criterio de preferencia será la determinación de qué norma debe ser usada por el aplicador del derecho como la premisa normativa en el razonamiento. Bueno, de esta manera, este conjunto de autores y de autoras, por excepción, se hace referencia a aquella norma que, en caso de conflicto con otras, son preferidas y usadas como premisa normativa en la decisión institucional que lleva a cabo el aplicador o aplicadora del derecho. Este tipo de conceptualización es usada usualmente, pero no únicamente, por supuesto, por autores y autoras principalistas al momento de presentar los casos de conflictos entre principios y su solución. Señalan que un principio, tras una ponderación, exceptúa otro. Ojo, sin que ello suponga que el principio vencido cambie de alcance, cambie su contenido de identificación. Sobre este punto volveré en unos minutos. Y por último, los negacionistas, quienes consideran que las excepciones no exceptúan nada. Hay un grupo de teóricos y de teóricas del derecho que sostiene que la noción de excepción carece de contenido conceptual. Que la distinción entre requisitos y excepciones es solamente un caso de falacia de falsa oposición, pues todas las propiedades contenidas en el antecedente operan como limitantes de la norma. Todas componen y delimitan la aplicabilidad interna. Uno de los principales argumentos de este grupo es que sostienen que carecemos de medios para identificar excepciones de tal que identifiquen propiedades de manera diferente a como identificaríamos un requisito de aplicación. Bajo esta postura, la noción de excepción no es una herramienta teórica que sirva para describir normas, sino que es una expresión útil para formular descripciones estratégicas, dado que posee un efecto retórico, es decir, es útil por su carga emotiva. Vamos al segundo punto. ¿Qué criterios disponemos para identificar excepciones? Ahora bien, quienes consideran que sí es posible diferenciar entre requisitos y excepciones desde la teoría del derecho han propuesto, o considero que podemos reconstruirles dentro de tres categorías o tres formas de diseñar criterios de distinción o identificación de excepciones. Tenemos criterios semánticos, criterios procedimentales y criterios sistemáticos. Vamos a ver. Por criterio semántico me refiero a que para algunos y algunas podemos diferenciar entre requisitos de aplicación o condiciones de aplicabilidad y excepciones a través de la verificación de determinados marcadores semánticos. Estos pueden ser de dos tipos. Vamos a ver. En primer lugar, podemos identificar excepciones tras la verificación de palabras usadas para generar una conjunción adversativa entre dos elementos oracionales. Ejemplos de ello. Las expresiones a menos que, salvo que, y no sea el caso que, y por supuesto el clásico, excepto que, entre otras. A esto le podemos llamar propiedades negativas, pues suponen la identificación de una omisión o la no verificación de un determinado estado de cosas. Esto tiene dos problemas. Por un lado, la presentación de una propiedad de forma positiva o negativa en muchos casos son alternativas a cómo presentar una misma idea. Por ejemplo, podemos tener un antecedente con condiciones positivas y negativas como este. Si asociación civil, a menos que tenga por objeto fomentar el culto de una religión, ¿viste? Un antecedente con condiciones positivas y negativas. Esto puede ser reemplazado
o un antecedente con condiciones positivas como si asociación civil laica, por decir algo. El punto a mostrar es que utilizar propiedades negativas o positivas para identificar el alcance de un antecedente son opciones descriptivas, intercambiables. Las mismas no presentan cualidades diferentes dentro de los componentes del antecedente, sino que es una elección de cómo hemos querido presentar la información. También pueden ser producto de que carecemos de herramientas lingüísticas para presentar la idea con gran precisión, por lo que recurrimos a este tipo de formulaciones. Ahora, por supuesto, el uso de las condiciones negativas tiene efectos pragmáticos relevantes e importantes. Uno de ellos es que puede permitir en algunos casos generar una comprensión rápida y adecuada del mensaje que se quiere transmitir, que un antecedente con condiciones positivas no lograría con la misma eficiencia. Por ejemplo, una señal de tránsito que diga prohibido girar a la izquierda salvo camiones, si presentáramos esta regla con solo condiciones positivas, exigiría muchísimo y no sería del todo tan eficiente como haberlo presentado con condiciones negativas. Ahora, esta necesidad pragmática no supone necesariamente que la propiedad camiones tenga características diferentes a las otras. Segundo problema de esta estrategia es que el uso de esta conjunción adversativa no nos permite poner de relieve cualidades lógicas diferentes entre los diversos elementos contenidos en el antecedente. Vamos a ver. Supongamos que tenemos la norma N1 que señala: si trabajador a jornada completa y su empleador es un hospital, entonces obligatorio trabajar en días festivos. Muy bien. Ahora supongamos que tenemos una norma N2. Si trabajador a jornada completa y su empleador es un hospital, a menos que su religión se lo impida, entonces obligatorio trabajar en días festivos. ¿Qué nos permite mostrar esto? Que el uso de conectores para presentar dos requisitos de aplicación y un conector que presente la conjunción adversativa presentan a nivel formalizado un mismo conector lógico, una conjunción incluyente. En otros términos, son lenguajes diferentes para presentar lo mismo. Dos propiedades contenidas en el antecedente relacionadas entre sí con una conjunción que tiene el efecto de delimitar el alcance de la norma. Vamos a ver. La segunda estrategia de los criterios semánticos sostiene es que podemos identificar excepciones cada vez que el legislador así lo haya denominado. Por ejemplo, son excepciones todas las normas que podemos identificar a partir de un conjunto de disposiciones que formen parte de la sección de la ley o de un título o de un código que diga excepciones. Esto, por supuesto, vacía por completo de contenido a la noción. Excepción sería solo una etiqueta empleada por el legislador para ordenar las disposiciones que desea ordenar. En efecto, nada evita que en una sección de este tipo se incluyan prescripciones nuevas, se regulen definiciones o cualquier acto normativo que no suponga limitar la calificación normativa de una acción. Los negacionistas, aquellos que sostenían que las excepciones no exceptúan, dirían que estos problemas son suficientes para considerar que excepción y requisito son términos que presentan la misma idea en cuanto a contenido conceptual. La única diferencia entre estas dos palabras estaría a nivel de argumentación pragmática. ¿Cómo podemos persuadir a los demás de nuestras posturas? Ahora, frente a este desafío, la discusión actual ha propuesto dos criterios alternativos. Por un lado, los criterios procedimentales. Para otro grupo de autores y de autoras, podemos diferenciar entre condiciones de aplicación o requisitos y excepciones a través del análisis de las normas secundarias que regulan la forma en que se lleva a cabo un proceso de toma de decisiones. Sostienen que usualmente operan como excepciones todas aquellas propiedades contenidas en el antecedente de la norma cuya verificación en un caso individual le corresponde ser argumentada por el demandado, a efectos de que él tenga éxito en el proceso, es decir, que no prospere la pretensión del demandante. Por ejemplo, a partir de esta postura, autores como Powelling o el Hart de Ascription of Responsibility and Rights, se podría explicar que la prescripción de un plazo es una excepción debido a que si es alegada de manera exitosa por el demandado, entonces ganaría el proceso, en el sentido de que no prosperaría la demanda. Esto tiene dos problemas. En primer lugar, deja sin explicar la noción de excepción a nivel de normas secundarias, por supuesto, y en segundo lugar, deja sin explicar la identificación de excepciones
fuera de procesos institucionalizados de toma de decisiones. Y por último, tenemos criterios sistemáticos. Bajo estos podemos identificar qué normas operan como excepciones a partir de las relaciones jerárquicas que hay entre ellas, a partir del estudio de la ordenación del sistema. Son excepciones todas aquellas normas que tienen una ordenación superior y que en caso de conflicto prevalecerán sobre la otra. Por ejemplo, si tenemos un criterio de ordenación basado en el lex specialis, operará como excepción toda aquella norma que sea más específica que la otra. Bueno, esto es lo que hay. Esto es la situación actual dentro de las discusiones de la teoría del derecho. Vamos a ver. Las diferentes intuiciones de los y las juristas y las conceptualizaciones teóricas que se han hecho de la noción de excepción y de cómo identificarlas, me parece que nos muestran un punto relevante a aclarar. Que hablar de excepciones supone mostrar la inaplicabilidad de una determinada calificación normativa a un caso individual. Me explico y paso a precisar esta idea. En primer lugar, dicha inaplicabilidad no es equivalente a negar la verificación de un requisito de aplicación de la norma. A ver, la diferencia entre negar una propiedad y exceptuar una norma es la misma que hay en las expresiones yo no lo hice y lo hice pero, y agregamos la verificación de algún otro hecho. En efecto, la primera implica la negación o el rechazo de la ocurrencia de un evento. En cambio, la segunda supone aceptar la ocurrencia de este hecho, pero que concurre con otros cuya verificación supone o debería implicar una consecuencia normativa diferente. En segundo lugar, esta inaplicabilidad no es equivalente a simplemente señalar que la norma es irrelevante para regular un caso individual. Esta expresión de inaplicabilidad considero que implica por lo menos estas dos ideas. En primer lugar, que se ha verificado que el caso individual se subsume en el caso genérico previsto en el antecedente de la norma y que dicha subsunción tiene el efecto de que la norma no deba ser usada para resolver la calificación normativa del caso individual. Vamos a ver, no es lo mismo decir que el caso está fuera del alcance a decir que está exceptuado. En el ejemplo clásico y que mencionaba al inicio de la presentación, prohibido aparcar vehículos salvo ambulancias. Un caso que está fuera de su alcance o que es completamente irrelevante sería el caso de una persona que está fumando en el parque. Esta acción no tiene vínculo alguno con la norma, no se subsume de ninguna forma. Ahora bien, para el caso de la ambulancia diremos que la prohibición no se aplica, pero decimos esto porque la propia norma regula que no se aplique. Y en tercer lugar, si usamos el lenguaje de la estructura de las normas, corremos el riesgo, como decía Finkelstein, que la regla se trague las excepciones. Que esto es que las invisibilice o las reduzca a ser una mera expresión retórica por todos los problemas que hemos visto hace unos minutos. En ese sentido, creo que este no es el camino adecuado para explicar esta forma de entender la inaplicabilidad que se está tratando de teorizar. Creo que cabe darle razón, pero solo en parte, a las tesis de que las excepciones no exceptúan, pero se equivocan, me parece, en un punto, que las distinciones entre requisito y aplicación y fuera de alcance y excepción no son falacias de falsa oposición conceptual. Vamos a ver. Parece que, o lo que voy a tratar de mostrar ahora, es que las intuiciones de los y las juristas y de los teóricos y teóricas del derecho no están tratando de presentar un componente de los antecedentes ni un tipo de norma. Están presentando resultados de operaciones. Bueno, para formular esta propuesta he tomado como punto de referencia la noción de diffeaters formulada por John Pollock. Para Pollock, un diffeater es el resultado de haber usado una razón para impedir una determinada inferencia o conclusión. Tomando esta idea, considero que una excepción es el resultado de haber realizado una de estas dos tipos de operaciones que generan este sentido de inaplicabilidad de una determinada calificación normativa, de la operación de socavar y de la operación de superar. Vamos a ello. Exceptuar como una operación y resultado de socavar. Por socavar refiero al proceso y resultado de justificar que un determinado conjunto de premisas, a partir de este, no se sigue una determinada conclusión. Para Pollock y las discusiones con Pollock, esto ha sido denominado undermining defeaters. Bueno,
El efecto de socavar en epistemología supone haber identificado un conjunto de premisas de la cual se seguía una conclusión, pero que en un segundo momento incorporamos una nueva pieza informativa que no niega las anteriores premisas, pero lo que hace es que la verdad del consecuente no se siga de la verdad de las premisas ya identificadas. Esta noción lo que nos presenta es los efectos de incorporar nueva información nueva información al conjunto de premisas disponibles. Dentro del lenguaje jurídico, creo que esta noción puede ser reformulada para presentar los casos en los que frente a una norma, a una primera interpretación, el intérprete incorpora nueva información sobre el sistema normativo cuya valoración le hace entender que la norma, bien entendida, por decirlo de alguna forma, no regula el caso. Vamos a ver. En el proceso interpretativo podemos diferenciar entre una interpretación prima facie y una interpretación all things considered, por ponerlo en una extrema síntesis. En la interpretación prima facie alude al significado determinado por lo primero que hemos entendido del texto, nuestra primera comprensión. La interpretación all things considered alude al significado que, tras una valoración de toda la información disponible, el intérprete acepta y está dispuesto o dispuesta a defender como la correcta. Esta interpretación all things considered, por supuesto, puede confirmar la interpretación prima facie, la puede extender o la puede reducir. Los casos de reducción serían los casos de socavar. Me explico. En los casos de reducción, el intérprete ha entendido de mejor manera el universo de propiedades relevantes del microsistema normativo de normas aplicables al caso individual. Las operaciones de exceptuar como socavar lo que nos muestran es la identificación de una o más propiedades que no habían sido adecuadamente identificadas al momento de formular las primeras interpretaciones. Esto suele ser mejor presentado en los discursos sobre los presupuestos implícitos de las normas. Tal vez quien mejor ha presentado esta idea es Carlos Alchurrón con la noción de condicionales derrotables. Alchurrón señaló que habitualmente hacemos identificaciones incompletas de los antecedentes de las normas. Entonces, solemos identificar un antecedente que está compuesto por propiedades explícitas y conjuntamente con propiedades que están implícitas. Y que parte del trabajo de los y las intérpretes es explicitar estos componentes lingüísticos. Y una manera de hacer esta explicitación es analizar las relaciones que tenemos entre normas. Veamos el ejemplo clásico. Supongamos que tenemos dos normas. N1 que señala obligatorio sancionar a quienes cometen homicidios. Y tenemos la norma N2 que señala que no se debe sancionar a los menores de edad. Un posible resultado es que no deberíamos sancionar a los menores de edad, atendiendo a que N1 es la norma general y N2 es el presupuesto no explícitamente señalado por el legislador. Es decir, que el legislador no lo incorporó porque lo asumió, lo daba por sentado. Es decir, se puede pensar a partir del sistema normativo disponible que la prescripción es obligatorio sancionar a quienes cometen homicidio a menos que o salvo que el homicida sea menor de edad. Lo que nos muestra, o lo que pretendo mostrar con este ejemplo, es que la identificación de excepciones se produce tras haber tomado en cuenta el resto de normas aplicables al caso individual y de haber entendido de manera adecuada las relaciones que hay entre ellas. Esto supone, como hemos visto, que la prescripción de castigar no es aplicable al caso individual. Este mismo proceso puede ser llevado a cabo utilizando otras técnicas interpretativas como la ratio legis, la intención del legislador, apelando a las razones subyacentes. En fin, tenemos una caja de herramientas bastante extensa para cómo llevar este proceso de explicitación de presupuestos implícitos. Ahora bien, esta no es la única forma de exceptuar una norma. Exceptuar como superar. Aquí refiero al proceso y resultado de justificar que una determinada conclusión o calificación normativa no es la correcta. Esto ha sido denominada por la literatura que discute con Pollock como rebutting defeaters. El efecto de superar en epistemología supone determinar que no es correcto tener una determinada creencia porque esta es falsa o porque hay mejores presentaciones de lo que tenemos delante, es decir, que hay mejores formas de presentar el punto. Según Pollock, este tipo de defeater nos presenta los casos de incorporación de nueva información que ataca directamente a la conclusión. Bueno, dentro del lenguaje jurídico, esta noción puede ser reformulada. Creo que es mejor reformularla para presentar los casos
en los cuales el aplicador o aplicadora del derecho deja de lado una calificación normativa para usar otra que considera mejor. Reformulo con más precisión. Exceptuar como superar supone, en primer lugar, haber identificado las normas aplicables al caso individual. En segundo lugar, identificar que estas normas aplicables generan una antinomia lógica. Y en tercer lugar, resolver la inconsistencia creando una jerarquía material o axiológica. Este último punto permite presentar una distinción entre dos discursos sobre qué es y cómo superar una norma, cómo crear una excepción en este punto. Si tomamos en cuenta la literatura sobre cómo resolver antinomias lógicas, pareciera que es posible diferenciar dos formas de superación: superación fuerte y débil. Paso a explicar cada una y de sustentar por qué estas son reducibles solo a una. Superar en sentido fuerte. Para algunos teóricos y teóricas del derecho, al momento de resolver una inconsistencia, el resultado es que a la norma no preferida se le debe incorporar una nueva propiedad en el antecedente a efectos de que deje de regular el caso individual. La intuición de muchos juristas y también de diversas conceptualizaciones de teóricos del derecho es que esta nueva propiedad opera, o le llamaríamos, la excepción a la norma. Las excepciones de esta forma son todas aquellas especificaciones introducidas como resultado de haber resuelto la inconsistencia. Un ejemplo clásico de este punto es la propuesta especificacionista de Moreso y en su última versión de diffeators normativos en el antecedente. Me parece que esta forma de superación debe ser descartada por dos dificultades. Vamos a ver. Presentar la excepción como una propiedad que reduce el alcance de una norma nos devuelve a los problemas identificados hace unos minutos. Es decir, la vuelve indistinguible a un requisito. Sobre este punto no voy a insistir más. Si el efecto de exceptuar por superar es generar que el consecuente de la norma no se aplique, entonces este parece ser un discurso no distinguible del resultado de socavar una norma por reinterpretación, como veíamos hace unos minutos. Ambos resultados lo que nos muestran es que no se usará el consecuente por haber enriquecido el antecedente. En atención a este problema, creo que es mejor entender esta forma de entender la resolución de conflictos como un caso o una especie de socavar. Un punto interesante que muestra este último punto, o esta última idea, perdón, son los casos de excepción a la excepción. Vamos a ver. Me explico con un ejemplo para hacerlo más preciso. Un ejemplo de la jurisprudencia de la Corte Suprema estadounidense. Bueno, cuando se dictó la cuarta enmienda a la Constitución de Estados Unidos, se estableció, como en muchas de nuestras constituciones, la prohibición de allanamiento y registro policial a la propiedad privada sin una orden judicial previa, digamos. Pero ¿qué pasó? Pasó el tiempo y se inventaron los coches, se inventó el automóvil y con ello la necesidad de hacer registro al automóvil. Y la defensa de los propietarios era, bueno, ¿dónde está la orden judicial? No puede usted entrar en mi propiedad privada. Bueno, esta prohibición de la cuarta enmienda fue exceptuada en el precedente Carroll versus United States, en la cual se permitió que la policía pueda registrar autos sin autorización judicial siempre que haya sospecha de que se está cometiendo un acto ilícito. Bueno, luego se inventaron las casas rodantes, los RV. Gente ahora vivía en los autos y con ello se presentó una nueva dificultad. Bueno, si usted registra el auto, está violando mi derecho a la inviolabilidad del domicilio. Y frente a esto se dictó el precedente California versus Carney. Esta formulaba la excepción de la excepción. Es decir, si una persona es propietaria de una casa rodante y tiene residencia habitual en este vehículo, entonces está prohibido que se haga el registro sin la autorización expresa. Bueno, lo que nos muestra estos dos precedentes es que podemos resolver inconsistencias o podemos interpretar el propósito de la cuarta enmienda y ambas estrategias nos darán un resultado similar, es decir, que no se aplique el consecuente normativo. En ese sentido me parece que son especies de un mismo género. Tenemos sí un caso diferente con la noción de superar en sentido débil. Vamos a ver, por superar en sentido débil me refiero a los casos de infracción a una norma o de incumplimiento justificado. Frente a un conflicto normativo, cuando lo resolvemos y el criterio de preferencia que dictemos, el resultado será, por supuesto, determinar qué norma supera a la otra, pero la condición normativa, el estatus, normativo de la norma superada, a diferencia de la anterior versión,
no cambia su composición. El único efecto es que perderá su aplicabilidad externa, es decir, no deberá ser usada en la resolución del caso individual, pero ello no supone que pierda la relevancia de generar deberes jurídicos. La norma no preferida, la norma superada, es una norma incumplida y dependiendo del sistema jurídico de referencia es posible que active deberes compensatorios. Quienes han presentado este punto de manera, o quienes aprovechan este punto para hacer sus teorizaciones, son los autores principalistas, como por ejemplo Manuel Atienza y Juan Ruiz Manero, para quienes frente a un conflicto entre derechos tenemos que hacer dos operaciones. Por un lado, una ponderación entre principios en los cuales un principio superará en sentido débil a otro y tendremos que exceptuar la regla, es decir, reformularla a efectos de que refleje de manera adecuada la ponderación. Esto supondrá socavar la regla. Ahora bien, el principio exceptuado no ha perdido su identidad, este sigue siendo una norma categórica. Por el hecho de que yo pierda una ponderación no significa que yo deje de ser titular de este derecho. Y esta vulneración justificada de mi derecho podrá suponer, insisto, dependiendo del sistema jurídico de referencia, deberes compensatorios. En este sentido, me parece que tenemos dos formas de crear excepciones, socavando o superando en sentido débil. Bueno, lo dicho, creo que nos permite presentar algunos puntos. Que cuando hablamos de excepciones escondemos muchas cosas. No nos permite presentar un elemento de una norma ni un tipo de norma, sino que cuando hablamos de que dentro de la norma hay una excepción, o esta es una excepción que esta es una norma que exceptúa a la otra, lo que estamos haciendo es formular expresiones entimemáticas. Estamos aludiendo al resultado de operaciones de socavar o de superar. Y en segundo lugar, creo que este tipo de reconstrucciones teóricas lo que generará o puede generar es que entendamos o que nos permita teorizar de mejor manera la estructura de los antecedentes de las normas y posiblemente, pero esto será para una ulterior investigación, desmitificar algunas ideologías interpretativas en materia de interpretación de excepciones. Muchísimas gracias.